¿Qué está sucediendo en los mercados ya hoy, viernes 16 de agosto, y ya al cierre de la sesión operativa? Como de costumbre, te voy a dar las claves más importantes que tuvimos el día de hoy. Y siendo viernes, vamos a dar un recuento rapidísimo de las claves más importantes que tuvimos en la semana para que estés al día de lo que está sucediendo en los mercados financieros. Mi nombre es Eduardo Chapelín, acompáñame rápidamente a gráfico y vamos a hacer un pequeño resumen. Lo más importante que tuvimos en la semana fue el PPI, que lo tuvimos el 13 de agosto, donde estuvo por debajo del esperado. Esto no fue muy bueno para los mercados, pero realmente la clave y el dato más relevante que opacaba cualquier otro dato de la semana era el de la tasa de inflación, que salió efectivamente por debajo de lo esperado. Eso está muy bueno y dio un impulso alcista y relajó muchísimo el mercado después de las caídas que tuvimos la semana pasada y la semana antepasada. Si recuerdan, la semana antepasada tuvimos la caída más grave que ha tenido Japón en más de 30 y pico de años. E incluso cayeron todas las acciones a nivel mundial por un tema de carry trade, de sobreapalancamiento y bueno, todos datos que ya hemos explicado en este canal. Lo relevante ahora era que al salir la tasa de inflación por debajo de lo esperado, tranquilizaba un poco los mercados y daba pie y presión para la futura reunión de la Fed, es el 18 de septiembre. En unos minutitos vamos a hablar de eso porque hay un dato muy interesante que vamos a tener el 23 de agosto, que va a ser lo más relevante de la semana que viene. Ok, ¿qué tienes que saber de la tasa de inflación para que entiendas, para que sepas lo que está sucediendo? Bueno, lo que sucedió de forma muy resumida es que la inflación, a medida que el mundo se encerraba por la pandemia, y cheques de estímulo y una impresión de dinero descontrolada por parte del gobierno americano y por parte de los gobiernos a nivel mundial, y aparte una reducción de oferta por problemas de suministro, causó una elevadísima inflación, una de las inflaciones más altas en los últimos años en Estados Unidos. Tuvieron que hacer los entes o los representantes de la política monetaria, en este caso la Fed? Bueno, como medida monetaria, aumentó la tasa de interés del dinero para encarecer el costo del dinero. Eso, a su vez, iba de forma indirecta a debilitar la economía, porque efectivamente las empresas, el combustible que utilicen es el dinero, el crédito. Al tener un costo del dinero mucho más elevado, bueno, les dificulta la adquisición de dinero y la expansión, aparte que reduce por mucho el consumo. Efectivamente, fíjense que ha sido bastante efectivo esta medida, entre comillas, porque si bien lo saben los americanos, y si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, si bien nos dice que la inflación está bajando de forma significativa y ya estamos en un 3%, la verdad que en algunos sectores económicos la inflación todavía sigue siendo muy elevada. Entonces, y por supuesto, si se han dado cuenta, lo mismo que se compraba con un billete de $100 en el 2020, en junio del 2020, no es lo mismo que adquieres hoy, agosto del 2024. O sea, hay un claro de pérdida del poder adquisitivo del dólar. Y eso los grandes fondos lo saben. Y por eso estamos viendo cómo, a pesar de estar una economía lastimada y mala, los índices no han parado de subir porque saben que la única forma de solucionar este enorme déficit que tiene el gobierno americano, que incluso hay una página muy famosa, que yo se las puedo compartir, esta es una de las herramientas que les puedo dar el día de hoy, que se llama UT Debit Cloud, que muestra en tiempo real el déficit que tiene el gobierno americano versus sus ingresos, sus egresos versus sus ingresos. Ven que claramente sus egresos superan por muchísimo sus ingresos. O sea, claramente hay una economía bastante débil que está gastando mucho más de lo que le ingresa. Y esto los inversionistas lo ven de cierta forma, lo ven como que para poder cubrir ese déficit que tienen van a tener que volver a encender la maquinita de dinero. Así que por eso hemos estado viendo índices que simplemente, si nos vamos a temporalidades grandes, por ejemplo, no han parado claramente de subir. Fíjense que desde octubre del 2022 tenemos el índice del S&P 500, que son de las 500 empresas más importantes, subiendo fuertemente. Tuvimos la caída de Japón y miren, no fue más que una oportunidad de compra espectacular como las anteriores caídas. ¿Por qué? Porque los inversionistas y grandes fondos de inversiones saben que la solución a estos problemas gravísimos que tiene el gobierno americano no va a ser más que mayor impresión de dinero. ¿Y a dónde termina el dinero? Termina en los mercados financieros. Así que es muy interesante esto. Lo más relevante que sucedió fue la tasa de inflación, que este 2.9 fue muy, pero muy bueno, porque el piso había sido 2 y no habían podido, perdón, el piso había sido 3 y no habían podido tumbarlo por encima de 3. Incluso entró en cierto pánico el mercado en agosto del 2023, porque después de haber llegado a un piso de 3 empezó a repuntar la inflación. Y se hablaba de que, bueno, se les estaba saliendo por completo el control de la inflación y podíamos entrar de nuevo en periodos inflacionarios a pesar de tener una tasa de interés tan alta. Entonces, el mercado realmente estuvo en pánico y se ha mantenido en pánico, como hemos visto esas fuertes caídas y también fuertes aumentos. Hay una incertidumbre clara, incluso en algunos sectores vemos consolidaciones muy importantes. Entonces, ¿por qué es relevante este 3, este 2.9? Porque desde que empezó esta subida fortísima de inflación, es la primera vez que la inflación se encuentra por debajo de los 3. Entonces, ¿qué es lo importante en este dato? Ver si realmente
va a mantenerse por debajo de los 3. En el próximo dato de inflación de agosto, de septiembre, va a ser sumamente importante, sumamente fuerte para los mercados, volátil, de cara a ver el dato que saldrá. Así que ten esto en cuenta porque realmente es lo que más está controlando la sensación y esa incertidumbre de mercado que está afectando. Si bien ahorita estamos viendo una subida de las criptos, fíjense que en un mes estamos claramente bajistas. O sea, las criptos, y no sé si están viendo Bitcoin, se encuentran consolidando. ¿Por qué? Porque como son los activos de más alto riesgo, el mercado primero quiere tener cierta tranquilidad, seguridad de las políticas monetarias y macroeconómicas y políticas, porque recuerden que estamos en elecciones, antes de entrar en activos de alto riesgo que serían las criptomonedas. Por eso que realmente yo espero fuerte subida es para finales de año, principio del año que viene, cuando ya el escenario macroeconómico en términos políticos y monetarios ya esté un poco más claro, entraría posiblemente con más euforia en los mercados de criptomonedas. Entonces, datos relevantes que tienes que tener en cuenta son todo lo que tenga que ver en torno a la inflación las semanas siguientes. Por otro lado, tuvimos datos del desempleo, salieron un poco mejor de lo esperado. Si bien esto es entre comillas bueno y malo, da cierta tranquilidad a los mercados, ya que después de la caída del NOFAM muy fuerte del mes pasado, uno de los causantes de la caída de los mercados por el dato laboral tan malo, y al dar un dato laboral más o menos bueno, porque tampoco es que es muy bueno el que salió, da un poco de tranquilidad. Incluso fíjense que el mercado ya siente un poco de tranquilidad después de esta extrema volatilidad que nunca se había visto un VIX superar esta media, nada más se ha visto en 3 ocasiones, en la caída del 2008, la de la pandemia y ahora. Fíjense el nivel de miedo que hubo durante estas 2 semanas pasadas, o sea, bastante grave. Ya estamos viendo que está entrando de nuevo en sectores de tranquilidad. Y bueno, realmente el precio interesante para verlo es cuando llegue a los 12, 9, 10, va a ser mucho más tranquilidad en los mercados y eso ayudará a los activos de alto riesgo. Así que son cosas que tienes que tener muy de cerca. Por otro lado, sobre la decisión de tasa de interés, después de los últimos datos, por ejemplo, hoy viernes al cierre de la sesión, vemos que se mantiene con un 74.5% la probabilidad que el descenso de tasa de interés el 18 de septiembre sean solo 25 puntos básicos. Pero igual no se descarta que el descenso sea por encima de un 25, hablando de 0.50, 0.75. Así que esto lo vamos a tener muy de cerca. Y lo que les quería comentar sobre el 23 de agosto es que hay la reunión del Jackson Hole el 23 de agosto, donde va a haber una conferencia de Jerome Powell antes de la decisión de tasa de interés ya del 18. Así que ese día va a ser muy interesante ver la tonada, lo que va a decir, después de todos estos sucesos que tuvimos y después de toda esta data importante que hemos tenido, va a ser su primera presentación ese día. Así que va a ser de extrema volatilidad ese día. Por otro lado, hablando en otro que nos han preguntado que por qué no hemos recomendado más criptos y eso. Bueno, recuerden que nada es una recomendación de inversión, pero aquí les traemos Sui, que es un proyecto sumamente interesante. Yo honestamente no estoy posicionado todavía, estoy en un proceso de investigación fuerte, pero es una cripto que está posicionada en el top 100 de criptomonedas de mayor capitalización. Fíjense que si nos vamos a CoinMarketCap, la conseguimos en el puesto 34 con $2 billones de capitalización y con grandes partners. Y esta semana la semana pasada tuvo un anuncio muy fuerte, que es que Grayscale, que es uno de los fondos más conocidos en el mundo cripto, fíjense, la página oficial de Grayscale anunció que va a incorporar a Sui dentro de su portafolio y abrirle el acceso a inversionistas institucionales para Sui. Incluyeron Sui y también incluyeron a BitTensor, que ya es Atao, que ya es un proyecto que nosotros hemos mencionado bastante en nuestros en vivo. Así que bueno, si te gusta este pequeño resumen de semana, recuerda darle like, suscribirte y para resumir rápidamente los índices, subiendo el Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 y Russell, cerrando un viernes positivo, pero tranquilo, o sea, un 0.20% arriba. Si bien las subidas más fuertes las tuvimos ayer y antes de ayer, se los habíamos comentado, hoy estuvimos más cautelosos, entendiendo que también es viernes. Y otra cosa muy importante que si no lo sabías, un dato de color. Agosto es uno de los meses más tranqui, más negativos del año. Fíjense que si nosotros nos vamos al histórico, lo tengo acá, por ejemplo, de cripto, agosto y septiembre es uno de los meses, de los peores meses en el histórico de cripto. Fíjense que hemos promediado caídas fuertes en septiembre, así que no nos extrañe que septiembre sea un mes negativo. Los meses más positivos son los finales de año y puntualmente noviembre es el mes más positivo en el ecosistema cripto. Y luego tenemos enero y febrero siendo el segundo mes más importante del mundo cripto. Incluso casi no ha tenido ningún febrero negativo. Así que es muy interesante aprovechar estas fechas de extrema negatividad, que históricamente es así, porque incluso agosto es un mes de vacaciones,
Europa está de vacaciones de verano y tal y tal. O sea, hay un poco de tranquilidad. Luego las personas por psicología, el mercado funciona mucho por psicología, vienen de las vacaciones recargados de energía, viene diciembre queriendo ganar mucho dinero, entonces empieza, por eso en octubre, noviembre son los más alcistas. Luego diciembre, a partir del 15 de diciembre se vuelve un poco más lento porque de nuevo entramos en vacaciones, hasta enero que también sigue siendo un poquito lento y luego retoma esa energía, ese aure nuevo, tal, en febrero. Así que hay que entender un poco esas dinámicas de mercado. Agosto es un mes bastante tranquilo, que incluso, fíjense que históricamente ha sido un mes negativo. Así que bueno, espero que esta data te haya gustado. Saludos y feliz fin de semana. Nos estamos viendo en vivo durante la semana y mañana con actualizaciones del mundo cripto. Recuerda que en el canal de Telegram tenemos operativa en vivo y señales en vivo. Incluso esta semana cerramos positivo muy bueno y felicitaciones a todos los que la tomaron entradas.